Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, les saludo en la paz del Señor. Pues bienvenidos sean a su sexta clase de la materia Predicación Expositiva. Bueno, ahora es cuando vamos a meterle acelerador al auto y vamos a cambiar de velocidad. Así que bueno, vamos a entrar en la dinámica ya de ir armando el sermón que vamos a preparar como trabajo final, ¿verdad? Este, yo deseo que esta experiencia que vamos a tener de ir armando nuestros sermones, pues nos permita a nosotros, quienes ya tenemos práctica para armarlo, sea un refresco, sea una nueva visión, ¿verdad? Y quienes no, bueno, sea como una luz también que los guíe para poder armar sus sermones. Vamos a orar, ¿les parece? Para poner esta clase en las manos del Señor. Querida Claudia, sería tan gentil de querer orar, por favor? Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos agradecer en primer lugar porque nos protegiste y nos cuidaste. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos permites nuevamente tener, poder tener estas clases. Te quiero pedir que estés en medio nuestro, que nos estés guiando, que nos des sabiduría, entendimiento, para poder comprender, Señor, lo que nos están enseñando. Te quiero pedir por el pastor, que es nuestro profesor, que tú lo estés bendiciendo y le estés protegiendo. Todo esto te encomendamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias, querida Claudia. Bueno, pues quedamos en trabajar un poquitito. Voy a tomar solo unos minutitos, no vamos a ser muy amplios en esto porque necesitaré el tiempo para desarrollar la clase, pero de manera muy puntual, ¿verdad? De manera muy breve. ¿Quién me quiere comentar cuáles fueron las respuestas a las cuatro preguntas que pudieron elaborar a partir de su eh, pasaje elegido? Gracias doy a los alumnos y alumnas que me han enviado su trabajo por WhatsApp. Algunos ya di la retroalimentación, algunos me falta, así que espero hacerlo hoy antes de que termine el día. Eh, pero quedamos que quienes estaban en clase presencial vamos a poder trabajar sobre ello. Bueno, ¿quién eligió la lectura de la pesca milagrosa? Empecemos por allí. Quien haya elegido esa lectura. Muy bien, Claudia. Si quiere comentar, por favor. ¿Cuáles fueron brevemente las respuestas a las cuatro preguntas? Bueno, yo encontré solo dos preguntas, Ok, esa es la verdad. perfecto, Eh, buenísimo. no sé si va bien o no, pero bueno, o sea, la primera, que es cuál es el concepto, la idea general del texto, o Ajá, sea, lo que yo vi es que nos acerquemos más a Jesús, o sea, a Dios, que en Él encontramos la solución a nuestros problemas, porque bien. ellos, o sea, los pescadores habían estado toda la noche y no habían pescado nada, y bueno, cuando el Señor le invita, es como que, Ujú. bueno, ahí fue donde pescaron, o donde realmente pescaron, ¿no? No sé si va por ahí, es lo Sí, que, está bien, perfecto. La palabra clave ahí que tenemos es confianza, ¿verdad? claro. Exacto, listo, buenísimo. Eso quiero que logren. Muy bien. ¿Y la segunda pregunta que logró Bueno, encontrar? y después la otra, la del análisis histórico, literario, bueno, la verdad que no sé, no entendí. Está bien, ningún problema. Eh, la otra es la tercera, que dice cuál es el mensaje para usted como predicador. Bueno, que estoy ante un desafío de quedarme a la orilla del mar, en mi comodidad, o capaz por miedo, por falta de fe, o aceptar la invitación de Jesús, entrar al mar, que sería en realidad el mundo, y predicar su palabra. Em, Creo que eso es lo que lo vi como para mí, ¿no? O Ujú. me quedo como estoy, o acepto a, a predicar la palabra, Qué ya sea, lindo. digo al mundo, pero bueno, a mi alrededor, ¿no? Ajá. Todo puede ser. Muy bien, Claudia, qué lindo, qué lindo. Me encanta cómo hizo la aplicación personal. Me encanta esa frase. Está en mí quedarme en la orilla o creer en Jesús e ir por el mar adentro, ¿verdad? A donde, no sé dónde, no sé cómo, no sé Sí. cuándo,
pero o me quedo en la comodidad o acepto el desafío por fe de ir con él, ¿verdad? Bueno, son esas dos, porque lo de la Muy iglesia bien, creo que puede ser planteado de la misma manera como a nivel personal lo podía plantear también a nivel iglesia, pero en realidad bueno, no sé si va por ahí o no, por eso no no se lo... preocupe, no se preocupe, ya es un gran avance, ¿vio? Siempre cuando uno va empezando un pasito es un gran logro. Así que felicidades, Claudia, felicidades, Bueno, muy bien, muy bien. gracias. ¿Alguien más eligió esta narración? ¿Noé? Bueno, Noé y el hermano Edwin creo que eligieron la misma narración, así que vamos a ver, qué lindo. Me encanta esto porque quiero ver qué puntos de vista encontraron. Vamos a mirar. ¿Le parece, hermano Edwin, dejarle a Noé que empiece? Muy bien. Primero las damas siempre, y más en este sentido. Con eso completo la tarea. Claro, claro. Bueno, ¿cuál es el concepto o la idea general del texto? Yo puse, la idea general del texto es mostrar la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, donde se llenan las redes de peces, después de una noche sin éxito, y su llamado a los discípulos a seguirlo y convertirse en pescadores de hombres. Bueno, después estuve buscando información sobre el análisis histórico, literario y gramatical, y encontré esto, no sé si está bien. Está bien, vamos. Dice, desde un análisis histórico, el pasaje proporciona información sobre la vida y el ministerio de Jesús. Se destaca la importancia del Mar de Galilea como lugar clave donde Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio. Y en términos literarios, el relato presenta elementos característicos de la narrativa evangélica, como la enseñanza de Jesús y descripciones detalladas de la pesca milagrosa. Desde el punto gramatical, el estilo de escritura es claro y directo, con un uso predominante de verbos de acción que resaltan la dinámica de la narración. Después la 3 dice, ¿cuál es el mensaje para usted como predicador? Y yo puse, como mensaje principal, podría extraer la importancia de confiar en nuestro Señor Jesús y no perder la fe en los momentos de adversidad. También reconocer nuestros pecados y depender completamente de su gracia y poder para llevar a cabo su obra en nuestras vidas y ministerios. Y la 4 puse la importancia de seguir a Jesús como comunidad de creyentes, trabajando juntos para poder llevar el mensaje del Evangelio y ser pescadores de hombres. Muy lindo, Noé. Wow, muy aplicada, Noé. Me encanta, buenísimo, buenísimo, Noé. Eh, es interesante cómo viste. Te voy a dejar ahí mientras escuchamos otros más, solo como para que vayas desarrollando tu propio sentido. Este, hay algo que dijiste en la primera pregunta que estaría lindo desarrollar en la segunda y en la tercera, que no desarrollaste. Búscalo un poquitito y ahorita charlamos. Hay algo que dijiste en la respuesta a la primera pregunta que no desarrollaste y que sería muy bueno desarrollarlo como idea principal en la respuesta tercera y cuarta. ¿Puede ser? Fíjate un poquitito, dar una nueva relectura a tus apuntes y vamos a ver si lo encuentras. Hermano Edwin, adelante, por favor. Tiene el micro apagado. Ahí está. Mi hermano querido, con lo que dijeron las hermanas, yo creo que es más que amplio y suficiente. Seguro que sí, amigo mío, seguro que sí. Pero algo usted pudo haber encontrado. Bueno, dentro de lo que es la pregunta, ¿cuál es el concepto o la idea general del texto? Yo le vi más bien con el sentido de que ninguna persona, sin importar la condición social, puede eximirse de compartir o predicar el evangelio, ya que las redes son lanzadas no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo. Entonces, no hay excusa alguna para que el ser humano diga, yo no tengo la capacidad o no puedo predicar. Estamos hablando de un grupo de pescadores que más adelante fueron quienes asumieron el apostolado y compartir la palabra de Dios. Había alguna premisa muy importante en cada uno de los pescadores. Tenían en la confianza que con quién estaban en la barca ese momento. Ujú. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos tener en consideración que las redes para pescar almas para Cristo no es en nuestro nombre, sino en el nombre de Cristo. No importa cuán preparados estemos
No importa cuánto sepamos de Biblia, lo importante es cuánto vivimos de Biblia y cómo transmitimos esa expectativa y esa experiencia a las personas que nos conocen. Ujú. De esa manera nosotros estamos compartiendo el Evangelio de Cristo. Muy bien. ¿Y ese pasaje qué le dice a usted, Edwin? O sea, usted me planteó la idea que cree que puede tener ese texto. Ahora, para usted, ¿qué le dice eso que usted me acaba de decir? Para mí lo que me dice es que no tenemos que tener excusas. Siempre tenemos que ir para adelante compartiendo la palabra del Señor. Ok. No importa qué tan cansados estemos, no importa qué tan saturados estemos. Aquí viene parte de la clase que vimos ayer. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Ujú, Y parte de lo que decía el libro que nos mandó a leer. Se trata del amor a la obra de Dios. ujú. Muy Entonces, bien. desde ahí nosotros lanzamos la red y podemos, si es la voluntad del Señor, que esas almas sean añadidas a las iglesias. Muy bien. Hago un paréntesis aquí y porque me parece interesante como un consejo, ¿verdad? Para que ustedes puedan interiorizarse en las respuestas de las preguntas. Cuando ustedes contesten la tercera pregunta, siempre hablen en primera persona. ¿Verdad? Siempre. No piensen en tercera persona. Es decir, no es que debemos ir a evangelizar o podemos ir a evangelizar, sino es yo debo ir a evangelizar, yo debo confiar, yo debo seguir, esa parte de interiorizar, ¿viste? Cuando uno ya mental y oralmente pronunciamos en tercera persona, como que se diluye el sentido de buscar nuestra propia necesidad. En la cuarta pregunta, sí, contesten en tercera persona, ¿verdad? En plural o en singular, como ustedes quieran, no importa. Pero en la tercera, para que le saquen el jugo y la palabra penetre, dice, para mí, yo, ¿verdad? ¿Qué necesito? Así que, bueno, cierro el paréntesis solamente como consejo para que exploten bien las preguntas y exploten bien las respuestas. Y bueno, muchas gracias, hermano Edwin. Vean ustedes qué interesante es esto. Los tres hermanos, Claudia, Noah, Edwin, leyeron el mismo pasaje, ¿verdad? El mismo pasaje. No sé en qué versión, pero en el mismo pasaje. Tienen los mismos personajes, tienen las mismas, todo es igual, absolutamente todo es igual. Pero bueno, antes de decir eso, pregunto, ¿no encontraste o no? Está bien, ahora lo vas a ver. Si nosotros resumimos lo que nuestros hermanos dijeron, yo puedo encontrar como idea principal, en el caso de Claudia, la confianza. ¿Qué significa confiar en el Señor? ¿No? Y tenemos una idea amplísima para agotar en cuanto al texto mismo, no buscando otros lados, porque eso es el sermón expositivo. El mismo texto nos va a hablar y nos va a fortalecer sobre la confianza que debemos tener sobre el Señor. Pero Noé, que no vio, pero yo le capté, Noé al final, en las últimas líneas de lo que dijiste en la primera pregunta, hablaste del seguimiento. Y entonces vean cómo el seguimiento es fundamental, que eso es otra cosa, ¿verdad? Pueden sonar, todo va hilvanado, pero el seguimiento como idea central es una idea totalmente diferente y que es amplísima y que podemos nosotros aprovecharla impresionantemente. Y vean cómo el pastor Edwin nos habla sobre el símbolo de las redes como signo de evangelización, ¿verdad? Como signo y no serás ahora más pescador de peces, sino ahora serás pescador de hombres. Entonces, hay una nueva idea que nos orienta hacia motivar a la iglesia a la evangelización. ¿Vieron cómo un mismo texto nos puede dar distintas perspectivas? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué creen que sería más provechoso para la iglesia que los va a escuchar, verdad? Decir en un sermón las tres ideas y hablar sobre el seguimiento, sobre la confianza y sobre la evangelización, o un sermón, el mismo texto, arroparlo en la confianza, un segundo sermón, arroparlo en el seguimiento y terminar diciendo, hermanos, bueno, hablamos primero que hay que confiar para seguir a Cristo y entonces Él nos lleva a evangelizar. Están esas dos opciones.
¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes noten, cómo podemos explotar en el muy buen sentido de la palabra el texto mismo bajo distintas ópticas. Por eso el texto, por eso la palabra de Dios es inagotable, ¿verdad? Es inagotable. Yo puedo dar mi perspectiva de cómo he predicado este texto y es algo totalmente diferente. Yo uso este texto cuando tengo que hablar sobre las frustraciones de la vida. Cuando hay un texto de alguien que se siente frustrado, acabado, sin ánimo, sin deseo de vivir, todo le sale mal, todo le pasa. Utilizo este texto para predicar, para hablar acerca cómo manejar la frustración. Y en otro, hablé sobre el silencio de Dios usando este versículo, ¿no? El silencio de Dios. Cómo a veces cuando uno hace cosas por sí mismo, uno no escucha a Dios porque está enfrascado en ti mismo. O sea, tú eres el único que echa las redes, eres el único que decide dónde ir a pescar, es el único que decides la hora donde te es y no escuchas qué es lo que Dios quiere decir para tu vida. En fin, quiero que ustedes puedan ir desarrollando esta capacidad de identificar que hay una riqueza maravillosa en el texto sagrado que debemos transformarlas en sermones. ¿Ok? En sermones. Bueno, vamos a ver qué trabajó Walter y Mariela y mi hermana Lina, si quieren compartir. Son los que nos faltan. Nos faltarían el buen samaritano y la mujer de flujo ¿cómo es? La hija de Jairo. La hija de Jairo. A mí me tocó, elegí Marcos 5:21 Ujú. al 43. La idea general de ese texto es la necesidad personal debido a muerte de esas dos personas. Esa necesidad de buscar ayuda porque ya no había otra alternativa y era debido a muerte. Eh, En este relato también se puedo ver la carga emocional que tenía tanto la mujer como Jairo, un papá que su hija estaba muriéndose, y eran conscientes de que la única alternativa que tenían era acercarse a Jesús. La mujer con el flujo de sangre no podía acercarse entre la multitud porque podía contaminar en esa época a los que estaban rodeándola y podía contaminar por su enfermedad. Entonces era medio marginada y la otra que había gastado todo y lo único que tenía era Jesús. Jairo, entre que su hija estaba muriendo y voy a buscar ayuda, volvía, no sé si la iba a encontrar viva, pero decide ir a buscar. Jairo, conociendo un gobernante de la sinagoga con todos sus estudios y hombre importante, decide buscar a Jesús. Decide ir, última alternativa, ir y buscar a Jesús. Ayuda en Jesús. Ajá. Y veo que por ahí la aplicación, por ahí no fui muy detallada en las preguntas, pero como que hice algo redondeado. Eh, Ellos dejaron sus títulos, su orgullo, y fueron a la necesidad de dejar a los pies de Jesús. Se humillaron. Dejaron su necesidad a los pies de Jesús. La, la mujer con el flujo de sangre dijo, bueno, si le toco el manto, me voy escondida, nadie sabe nada, sé que voy a ser sanada. Pero Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? ¿No es cierto? Entonces, no es para ofenderla públicamente, sino para que O- la actitud de decir, Señor, yo no fui,
Ok, Te digo la verdad, yo fui. ok, ok. Y el, Perdón, Mariela, sí, es muy lindo, ¿sabes? Vos tenés una virtud maravillosísima y ojalá algún día tenga la oportunidad de escucharte, porque tenés una maravillosa habilidad que no todos tenemos, que es la narrativa, que eso es muy importante en los sermones, ¿verdad? Eh, pero sí, ¿cómo concretar la idea? O sea, sin contarme la historia, porque bueno, entiendo que la sabemos, pero de manera concreta, si tuvieras que expresarla en una idea, ¿cuál sería la respuesta a estas preguntas? Pongámosle la tercera. ¿Qué te dijo para ti este texto? Para vos. venir a los pies de Cristo y mostrarme tal cual soy. Ok, muy bien. Y ahora, para la iglesia, ¿qué pensás que podría ser como un mensaje? eh, Dejar nuestros prejuicios, ¿Qué? colgarlos colgarlos en el roperito, en los ganchitos del ropero, colgar el prejuicio, colgar mis títulos, colgar mi orgullo, de decir, no, pero yo voy a ir a pedirle a Jesús de Nazaret, que es el hijo del carpintero, José, Ok, ok. colgarlos y rendirme a los pies de Jesús. Muy bien, me parece que vamos a necesitar muchos ganchitos, me parece. Pero está bueno, vamos a colgarlos ahí en el ropero. Muy bien, ok. Mira, yo pude identificar por lo que traté, porque esto es muy importante. Haz de Sí, cuenta que claro. vos estabas predicando y seguramente tus compañeros de clase, incluso yo, tratamos en nuestra mente ir acomodando las ideas que nos querías compartir, ¿verdad? Eso es un ejercicio que uno hace cuando alguien predica y uno escucha. Uno hace en la cabeza el ejercicio de ir acomodando y decir qué está queriendo decir el predicador. Veo palabras muy interesantes, me parece que un tanto sueltas, que habría que saber armarlas, pero está bien. Buscar esperanza, fe, prejuicio, rendición, adoración, que fueron las palabras que a mí en lo particular me llamaron más la atención al momento en que estabas manifestando, ¿verdad? Ahora, como dije en la clase, y este es un muy buen ejemplo para decir, no es que los sermones no tengan ideas, o que un sermón esté mal porque tenga muchas ideas. Está mal porque esas ideas no están relacionadas, ¿verdad? No están relacionadas. Entonces, esto es lo que vamos a ir cuidando al momento de hacer nuestros sermones, de tal manera que nuestras ideas sean ordenadas, coherentes y que le den sentido a nuestros oyentes, ¿verdad? Pero yo te vuelvo a repetir, vos tenés una habilidad, sabes narrar y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. Muy bien, Mariela, gracias. No sé si Walter, ¿querés compartir brevemente, amigo mío? Tengo Sí, solamente un minutito para terminar esta etapa. bueno, contesto las preguntas. Me Dice, telepicha, amigo. listo, ¿cuál es la idea o concepto general? Yo puse la idea general de este pasaje bíblico. Ah, primero, el buen samaritano, antes que Ok, nada. ok. Igual ya lo íbamos a descubrir. Sí, no, no. Bueno, la idea general de este pasaje bíblico es amar a nuestro prójimo por lo que son, literal, o sea, prójimos, y no por nuestras similitudes o tan cercanos que seamos. Y el análisis, yo hice más que nada del contexto, de cómo era el lugar donde cuenta Jesús lo que pasó. Dice, la escena histórica de la carretera de Jerusalén a Jericó Ujú, era notablemente peligrosa. ujú, Bueno, era un camino empedrado, muy chico, ideal para que los bandidos anden por ahí. Hay cuenta del viajero o sea, hay cuatro personajes, ¿no? El viajero o el damnificado tenía una urgencia. Era común que hagan el camino, que no era común que hagan el camino solos. Fue muy imprudente haberlo hecho solo. O sea, estaba especial para que los ladrones lo asaltaran. El sacerdote, el levita y el samaritano. O sea, el sacerdote no lo quiso tocar porque era impuro. El levita, algo similar, pero tampoco se paró. ujú, Y el samaritano, que era el menos indicado en la historia de que lo pueda socorrer, fue el que más ayudó. En la pregunta 3 dice, mensaje para mí como predicador, dice, despojarme de toda religiosidad para no prejuzgar al prójimo, sino simplemente amarlo o brindarme sin conocerlo. El mensajero, o sea, el mensaje no es para dejar,
no es para pasar de largo. O sea, el mensaje no es para pasar de largo, sino para quedarse. Dice, ¿qué aplicación práctica tiene el texto para el auditorio de hoy? Brindarse al prójimo sin reserva, amar a alguien sin conocerlo es brindarse 100%. Es cuando viene alguien a la iglesia por primera vez, no es interrogarlo, sino darle la bienvenida, hacerlo saber que Dios lo ama. Y si tiene alguna necesidad, suplirla. El cristiano sirve ayudando a la iglesia. Y los que no conoce, ayuda y sirve porque es el prójimo y Jesús lo quiere así. Eso fueron las 4 respuestas. Bueno, amigo, Cortito. terminamos la clase, hermanos. Ya está todo dicho. Dios los bendiga. Disfruten el tiempo que resta de la cursada. Que les vaya muy bien. Fue un gusto conocerles. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Walter. Me encanta. Vean, quiero resaltar algo acá, más allá de decir que el análisis que hizo Walter me encanta. Pero vean la importancia de la pregunta 2, ¿verdad? La importancia de la pregunta 2. ¿Cómo Sí, nosotros recreamos el verdadero sentido que tiene, ¿verdad?, esta parábola si desconocemos el contexto que la rodea, ¿no? Entonces, tenemos que identificar por qué el sacerdote y por qué el levita no pudieron tocar a esta persona. Y por qué el otro, que era samaritano, ¿verdad?, sí lo pudo tocar. Y no solo lo pudo tocar, lo pudo vendar, le pudo tratar, ¿no? Entonces, la importancia la segunda pregunta es en el contexto histórico es, ¿qué pleito tenían los samaritanos con los judíos? Ah, mire, ahí está todo. No, les digo que hoy hay muchas Era, herramientas. era un montón, era. Lo que pasa es que lo tuve que resumir un poco. Está bien, y gracias, lo agradezco mucho. Un sermón, si usted me lee todo lo que usted encontró en un sermón, me va a dormir. Y mire que soy difícil para que yo me duerma, pero me va a dormir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos ese conocimiento previo, lo explotamos al momento de explicar. Y lo que vamos a decir, hermanos, es que el predicador no solamente transmite conceptos, sino también transmite emociones, porque ya te tocó a ti primero y entonces vas y llevas a la iglesia a que reviva ese momento. Ya vamos a hablar acerca de los recursos creativos y literarios que debemos tener los predicadores como para ir reviviendo. Miren, les pongo un ejemplo. Si ustedes predicaran la historia del ciego Bartimeo, ¿verdad? Entonces resulta que ustedes están predicando sobre el ciego Bartimeo y el texto dice que cuando iba acercándose Jesús, Bartimeo le dijeron que Jesús estaba ahí y el texto dice, y entonces el ciego comenzó a gritar, Jesús, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si ustedes lo leen así, ¿verdad? Al momento de predicarlo, están robando la esencia maravillosa que el mismo texto nos lo dice, ¿no? El predicador cuando llega a ese punto tiene que vivir y tiene que decir, ¿qué estaba haciendo el ciego? Y gritaba, ¿verdad? Gritaba, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Es ese grito angustiante y necesitado de un hombre que quiere ver, que está preso de la ceguera, que está preso de la oscuridad. Entonces, ese grito, hermanos, nos coloca a nosotros para decirle a la iglesia, hermano, nosotros tenemos que gritar también por nuestra necesidad, ¿no? Por lo que nosotros queremos. En el pasaje y se adoraron, tuvieron miedo y se adoraron. ¿Cómo transmitir eso, verdad, a la iglesia para que capten el verdadero sentido de lo que estaba queriendo decir el autor bíblico? Entonces, la segunda pregunta es muy importante para poder concatenar las 4 preguntas y tengamos un hermoso resultado, ¿verdad? Bueno, ojo, la segunda pregunta no es parte de esta cursada, no lo es. Esto es predicación, yo solo me encargo de los aspectos formales de la predicación, lo que es la homilética, ¿verdad? Yo les voy a enseñar los principios homiléticos de la elaboración de un sermón expositivo. Pero en el transcurso de nuestro seminario van a llevar ustedes materias de Biblia, de teología, en donde van a poder profundizar los aspectos históricos, gramaticales, literarios, exegéticos, hermenéuticos, etcétera,
del texto bíblico. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a aprender en el camino. Ujú. Pero no puedo no dejar de decir la importancia que tiene la segunda pregunta. Bien, déjenme avanzar un poquitito y vamos a viéndolo. Si mi hermana Lina tiene algo que comentar, con todo gusto le escuchamos, hermano. No la quiero dejar fuera. Pasa vos, hermanos. Paz, hermana. Ay, hermano, yo le voy a presentar mi ensalada aquí. Bueno, presente usted nomás. Acá no la comemos toda. Este, yo escogí el de Lucas 10:25 al 37, Ujú. samaritano. Yo le entendí que seamos misericordiosos con el prójimo Ok. y que, y que este acontecimiento que pasó en el pasado, que nosotros lo debemos de practicar. Yo le entendí que esto que se escribió nos ayuda ahora a entender a nosotros en el presente cómo pasó en aquel entonces, para que nosotros lo pudiéramos comprender y que lo podamos aplicarlo a nuestra vida. Este, eh, yo le entendí también que lo que nos quiso transmitir el escritor son como los puntos principales de lo que se escribió para que nosotros pudiéramos entenderlo, algo así. Y también este poder le permite expresarse con mayor precisión de lo que se está hablando y no mezclarlo con otros acontecimientos, por decirlo así. Bueno, así lo entendí, no sé si esté bien. Sí, Y ajá, ajá. te dice, ¿qué mensaje me deja a mí? Que debo de ser misericordiosa, que debo de Ujú. ser compasiva y que debo también de enseñar a tener misericordia y compasión a Ok. otros. La aplicación práctica para el auditorio hoy, entendí que se debe poner en práctica lo que Jesús nos está enseñando, porque ese fue uno de los ejemplos que Jesús nos dejó, tener misericordia y amor por el prójimo. Ujú. Muy bien. Eso, hermano, pero no sé, yo estoy muy espantada con la palabra ensalada. No se preocupe, no se preocupe. Nosotros acá le vamos a enseñar cómo la vamos a preparar mejor. Pero Gracias. fíjese, pero fíjese algo muy lindo que hizo nuestra hermana Lina. No sé si, bueno, tal vez si pudieron percatarse, tal vez no se preocupen. Pero algo que hizo Lina, que es muy lindo y muy valioso, es que ella repitió su idea principal, tanto en la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta y la cuarta pregunta. Y esto es muy bueno. Ella usó como idea principal que debemos ser misericordiosos con el prójimo. Luego planteó en la segunda pregunta también todo el concepto de lo que era practicar la misericordia. El tercero dice, yo quiero ser misericordiosa, y el cuarto es enseñar lo que Jesús hizo como un acto de misericordia para el mundo. Esta fusión de idea, mi querido hermano, cuando alguien escucha un sermón estructurado de esa forma y alguien le pregunte, ¿de qué trató el sermón? De la misericordia del Señor. ¿Y qué es la misericordia? El predicador dijo que la misericordia era esto, aquello, lo otro. Ya esa misma idea nos queda fija, ¿no? Entonces no hizo tanta ensalada, mi querida Lina, ¿verdad? No hizo tanta ensalada. Ya lo vamos a platicar mejor. Muchas gracias, felicidades a todos, hermanos. Este, es apasionante ir descubriéndolo y bueno, estos son algunos ejemplos, pero bueno, tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis para elegir lo que ustedes gusten y manden para poder predicar, ¿ok? Déjenme avanzar un poquitito, entonces, ahora sí, en cuanto al tema que tiene que ver con la idea principal, ¿verdad? O la idea predominante, que es lo que yo traté de resaltar ahora con lo que nuestra hermana Lina nos compartió, ¿verdad? ¿Por qué es importante que la idea principal, la idea predominante, permee todo el sermón? Todo, 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 todo.
¿verdad? Que esté presente desde el inicio, desde el arranque, cuando nosotros nos paramos a predicar, que esté en el centro de nuestro sermón y finalmente cierre también nuestra idea principal en nuestra conclusión para armar una armonía, ¿verdad? Tener una armonía de una idea que queremos que la iglesia lleve por sí sola. ¿Por qué es importante? Bueno, primero, hablemos de idea principal. Eh, hay muchas formas que podemos identificar esta primera parte de la elaboración de un sermón. Algunos le llaman idea central, algunos le dicen, pastor, le toca predicar. ¿Cuál es su tema? ¿Verdad? No es lo mismo la idea principal que el título. Esas son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿Verdad? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi tema general? Otros le llaman proposiciones. ¿Ah? ¿Cuál es su proposición? ¿Qué quiere proponer como enseñanza para la iglesia? ¿Verdad? Otros le llaman tesis, tesis fundamental. Otros le llaman pensamiento principal, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Como usted esté acostumbrado a referir a esto. Pero debemos saber que, como querramos decirle, la idea predominante o la idea principal o la idea central o la proposición se centra en algo específico. Debe centrarse en algo específico, ¿verdad? Entonces, si nosotros manejamos el concepto de la misericordia en todo lo que tiene que ver con el relato de la parábola del buen samaritano y vamos desmenuzando, ¿verdad? Entonces, esta idea que vamos a ir desmenuzando desde distintos ángulos, desde distintas formas, pero siempre manejándonos en el mismo lugar, ¿verdad? En la misma idea, va a ser muy bueno para la congregación. Donald Miller nos dice algo como metáfora y a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta mucho cómo lo plantea. Vean lo que dice Donald Miller. Cualquier sermón debiera tener solo una idea principal. Ajá. Siempre. Todo sermón tiene que basarse en una idea principal. Los puntos o subdivisiones, que son otra palabrita que usted se va a tener que aprender, ¿verdad? Los puntos secundarios o las subdivisiones, ya vamos a llegar a la clase de eso, deberán ser partes de esta idea mayor. Es decir, que lo que vamos a desarrollar en el cuerpo del sermón va a ser esa idea principal, esa idea general que nosotros queremos plantear. Y hace la metáfora, ¿verdad? Dice, así como los bocados de cualquier comida son partes de la totalidad, así también los puntos del sermón debieran ser secciones del tema único y predominante, divididos en fragmentos más pequeños, para que la mente pueda asirlos y la vida asimilarlos. Explico. Si nosotros comemos un asado, voy a hablar del asado argentino, ¿verdad? Entonces, en el asado argentino, cuando nos sentamos, la mesa está llena de mil cosas, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una ensalada verde, ¿verdad? De lechuga con rúcula y tomatito cherry, bien aderezadito. Tenemos una ensaladita de arroz, ¿verdad? Con sus arvejas. Tenemos una ensalada de papa que no puede faltar, la ensalada de papa con su choclo, su zanahoria, su mayonesa. Tenemos la mandioca, que aquí en Misiones no puede faltar la mandioca, ¿viste? Bien sabrosa. La mandioca, tenemos un zapallito al horno que por ahí anda, nos ponen un pancito, ¿viste? Ahí, y nos traen una fuente que trae chinchulín, tripa gorda, traen vacío, traen costilla, un matambre sabrosísimo, ¿verdad? Y entonces agarramos nuestro plato, ¿viste? Y le ponemos todo. Bueno, si ustedes son como yo le pongo todo, ¿ah? Bueno, la lechuga no, porque tengo una teoría muy personal sobre las ensaladas verdes en el asado, pero ya cuando comamos un asado juntos les voy a explicar.
Pero entonces ponemos nuestro plato y le colocamos la ensalada de arroz, la ensalada de papa, la mandioca, la ensalada, el pancito y agarramos chinchulín, tripa gorda y todo. Ahí nuestro plato se ve, miren hermanos, a esta hora ya me dio un hambre por decir eso, increíble. ¿Qué pasaría, queridos hermanos, si nosotros en un bocado le ponemos arroz, le ponemos ensalada, le ponemos mandioca, le ponemos un cacho de chinchulín, un cacho de tripa gorda, un cacho de todo, y en un solo bocado nos lo comemos? Pues en primer lugar va a ser muy difícil masticarlo, primero, ¿no? Muy difícil masticarlo. Segundo, va a ser muy difícil digerirlo, ¿verdad? Tercero, puede caernos de peso, si es que venimos con mucha hambre y no tenemos nada en el estómago, puede caernos de peso, que sucede, ¿no? Al menos a mí me ha pasado que cuando me dicen, pastor, otro poquito, no, ya me llené, no sé por qué. Me dice, Bere, es que tenías mucha hambre y comiste desesperado. Parece que el plato se te iba a ir. Bueno, algo así, queridos hermanos, pasa con el sermón. Muchos predicadores queremos llenar a la iglesia de muchas ideas, ¿verdad? Y queremos darle en un solo bocado, en un solo sermón, en una sola reflexión, todo lo que nosotros descubrimos del texto, ¿verdad? Entonces, eh, vers- eh, eh, en esta narración de la pesca milagrosa, les voy a hablar sobre la confianza, qué es la confianza, qué es el seguimiento, qué es la evangelización, qué es la frustración, qué significa no escuchar la voz de Dios, porque bueno, tienen que aprender todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Que no lo vamos a poder digerir. Serán tantas cosas ahí que nos vamos a perder en un mundo de conceptos y de ideas. Por eso, ¿qué es lo más saludable cuando uno come? Bueno, agarras un cachito de mandioca, y cortas un pedacito de carne, va a la boca, lo masticas, lo disfrutas, saboreas el sabor de la mandioca, saboreas el sabor del asadito, agarras un poco de lechuga, lo masticas, refresca la boca, la ensalada verde y vas disfrutando cada aroma, cada sensación, cada textura y dices, qué rico estuvo la mandioca, qué rica estuvo la ensalada, qué rica estuvo esto, porque identificas, ¿verdad? En tu paladar esto. Espero algún día ir a Ecuador y entonces en algún otro curso de predicación, voy a poner como ejemplo un plato ecuatoriano, ¿no? Que me han dicho que son muy ricos los platos ecuatorianos. Pero, ¿qué quiero decir? Que lo mismo sucede con el sermón, cuando el predicador le transmite a la iglesia paso a paso, momento a momento, ¿verdad? Dosificando. Y entonces la iglesia va saboreando cada concepto, va reflexionando cada frase, va entendiendo hacia dónde quiso ir el autor bíblico y finalmente, como dice Donald Miller, se dividen en fragmentos más pequeños para que la mente este, los fije, ¿verdad? Para que nuestra mente fije lo que nosotros como predicadores queremos decir. Y la vida pueda decir, ahora entiendo qué es lo que necesito hacer de manera práctica para que eso que escuché hoy de la palabra de Dios pueda ser una realidad en mi vida. Entonces termino diciendo con lo que dice Donald Miller. Ahora estamos en condiciones de afirmar en términos más simples la tarea de esta idea, de este tema. Todo sermón debe tener un tema, ¿verdad? El cual debe ser el mismo de la porción bíblica en que se basa. Y entonces eso es una predicación bíblica. Porque nuestro tema no va a venir de los ovnis, no va a venir de, qué sé yo, ¿no? Va a venir del texto bíblico, del texto sagrado, que en última instancia es lo que queremos que la iglesia coma, ¿verdad? Pero debemos evitar bajo toda circunstancia querer dar todo a la iglesia, porque como dije en algún otro momento, por eso a veces hay predicadores que predican 40, 50, 60 minutos, una hora y media, y ya no podemos más, ¿verdad? Vamos a terminar como siempre digo, yo ya no quiero más, ya me llené desde el
Desde los primeros 10 minutos ya me llené, ya me bombardeó con un montón de versículos, con un montón de textos, con un montón de ideas, y yo ya no sé para dónde iba a ir el tema. Ujú. Por eso la importancia de tener una idea, ¿verdad? La primera pregunta, ¿cuál es la idea que tuvo el autor sagrado para escribir lo que escribió? Si nosotros logramos identificar esa idea, hermanos, entonces vamos a ser fieles en el desarrollo de compartir esa idea al público, ¿va? Porque entonces será la idea del autor sagrado inspirado por el Espíritu Santo. No será mi idea, porque muchos predicadores empezamos a buscar los sermones a partir de la tercera pregunta. ¿Qué quiero que me diga a mí o qué quiero que, o a veces en el cuarto, ¿no? ¿Qué quiero que la iglesia sepa? Ahora me voy a desquitar de los hermanos, ¿verdad? Me voy a desquitar de mis alumnos y les voy a decir algo. Entonces ahí sí corremos el riesgo de que estemos predicando nosotros, de nosotros mismos o de un discurso político o social, qué sé yo, y no de la palabra de Dios. ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Perdón, tres preguntas importantes que cualquier persona que quiere guiar su mensaje de manera correcta para que la iglesia pueda entenderlo, debe iniciar preguntándose de qué voy a hablar. Primero, ¿de qué voy a hablar? Esa es la pregunta más desafiante, hermanos, ¿verdad? Porque no crean que es tan fácil saber de qué vamos a hablar. No es tan fácil poder determinar con claridad la idea, ¿no? Por eso es que a veces nuestros sermones son muy repetitivos, son muy monótonos, son muy rutinarios, ¿verdad? Porque como no tenemos muy claro qué es lo que queremos hablar, pues terminamos siempre moviéndonos en nuestras zonas que conocemos. Segunda pregunta, ¿por qué voy a hablar de ese tema, ¿verdad? Esto es algo interesantísimo. ¿Realmente la iglesia lo está necesitando? ¿O es algo que porque yo lo leí en un libro, este tema está re bueno para llevar a la iglesia, pero la iglesia no está en la misma sintonía que el predicador, que la predicadora que leyó un libro, que leyó un artículo, que escuchó una noticia o qué sé yo, ¿no? Por eso la pregunta es fundamental. ¿Por qué voy a hablar de ese tema? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué razones me mueven? ¿Qué razones encuentro para usar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano? ¿Será que mi iglesia está faltando misericordia? Ah, y sí, ¿verdad? Puede ser que sí. Entonces ya tengo una razón. Si yo estoy viendo que mi iglesia, mi congregación, mis oyentes están siendo indiferentes, no les importa cuando hay algo para ayudar a alguien, nadie levanta la mano, todos se van, todos se sacuden, como decimos acá. Entonces, bueno, hermanos, me permiten. Yo quiero traer esta parábola que el Señor Jesús habló hace mucho tiempo sobre el buen samaritano. Déjenme predicárselas. Entonces, ya hay una razón y les va a hacer sentido a mucha gente, ¿verdad? A mucha gente. Pero si ustedes ven que su iglesia es una iglesia colaboradora, es una iglesia que está comprometida con la acción social, con el prójimo, una iglesia que demuestra la misericordia, bueno, tal vez esa iglesia lo que necesite es aprender a mirar a Jesús en fe. ¿Verdad? Porque tal vez hemos caído en el activismo de ayudar a otras personas, pero no lo estamos haciendo en la actitud de Jesús, en una fe correcta. Entonces, hermanos, veo que nosotros somos muy trabajadores y todos estamos comprometidos. Cuando alguien pide algo, todos levantan la mano y demás. Pero veo que hemos perdido la verdadera esencia de hacerlo conforme a Jesús en una fe correcta. Permítanme, quiero hablarles sobre la historia de un hombre que tuvo una hija que estaba muriendo y de una mujer que tenía flu. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué razones me están moviendo a decir lo que voy a decir? ¿No? Y tercera pregunta es, ¿qué fin deseo lograr? ¿Hacia dónde quiero que la gente sea llevada en este desafío que todo predicador tiene que plantear con su iglesia? ¿Recuerdan ustedes me encanta a mí esa historia que aparece en el Evangelio de Juan cuando
bueno, Jesús viene hablando del pan de vida, etcétera, ¿verdad? La importancia del pan de vida bueno, los desafíos que tiene seguir a Jesús. Eh, una parte de la historia, ¿verdad? Que dice que cuando empezaron a escuchar todo eso, sus discípulos, que no solamente eran 12, ¿verdad? Sus discípulos empezaron a decirse uno a otro, dura palabra es esta. ¿Quién puede hacer todo esto que hemos hablado de escuchar? Y el evangelista Juan nos dice que cuando vieron eso, ¿verdad? Dejaron todo y se volvieron atrás y dejaron a Jesús. Dejaron a Jesús. Ahora, lo desafiante de esa historia, porque es una historia muy triste, creo que es la historia más triste de todos los evangelios y creo que es la historia que más le partió el corazón al Señor, ¿no? Pues ver partir esa gente que él pensaba que iban a soportar y a seguir y demás. Dice la palabra que él volteándose a los discípulos, a los 12, o ahora hablo de los 12, los otros discípulos se fueron, les dijo, ¿vosotros también queréis iros? Esa pregunta fue fulminante al corazón de los discípulos. Yo estoy convencido que Jesús en su humanidad no sabía la respuesta, ¿no? En su humanidad. Tal vez en su deidad sí, porque era Dios, pero en su humanidad él no sabía la respuesta y tal vez él sentía el temor humano, el temor santo, ¿verdad? De ver partir también a esos 12, ¿no? A esos 12. Pero tenía que hacer la pregunta y tenía que cerciorarse y tenía que arriesgarse para poder determinar qué es lo que realmente estos 12 estaban queriendo hacer. Y por eso los confronta y les dice, ¿y vosotros queréis iros también? Entonces hubo una respuesta, me- me doy a entender, hubo una respuesta de parte de los discípulos y Pedro fue el que dijo, Señor, ¿y a dónde quiere que nosotros vayamos? Si solo vos tenés palabras de vida eterna. Hubo hubo una palabra allí de parte de Jesús, ¿no es cierto? Que confrontó a los 12 y Jesús le dijo, ustedes están en la libertad. Me va a doler, ¿qué quieren que les diga? Me va a doler como me ha dolido que se fueron todos estos, ¿no? Y todas estas. Pero ustedes están en la libertad. Entonces, el predicador, hermano, siempre tiene que plantear estos desafíos de decirle a las personas, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a esta palabra que hemos escuchado de Dios? A eso se le llama aplicación, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, fíjense lo lindo que es esto y que yo siempre aconsejo a mis alumnos, yo vengo dando cursos de homilítica hace muchos años, eh, porque me apasiona esto, ¿verdad? Y yo siempre les recomiendo a mis alumnos, esta diapositiva en particular, imprímanla, pónganla grandota, ¿verdad? Y pónganla siempre enfrente del lugar donde ustedes van a armar sus sermones. Pónganla hasta que se tatúen en la mente y después ya no necesiten ver más el cartelito, ¿verdad? Ya no necesiten ver más el cartelito porque ya lo van a tener aquí en la mente retatuado. Hermanos, queridos predicadores, queridas predicadoras, queridos futuros predicadores y queridas futuras predicadoras. El éxito pedagógico de compartir la palabra de Dios de manera correcta dependen de estas tres preguntas, ¿verdad? Depende de la respuesta a estas tres preguntas. Entonces, por eso es fundamental que quien tenemos esta oportunidad de predicar la palabra en el templo, en una plazoleta, con nuestros amigos, van a ver lo lindo que es tener ya un esquema formado para poder ser instrumentos muy útiles para la palabra de Dios. Ujú.
Bueno, eso es una recomendación. Está en ustedes. Quienes de veras desean, pónganlo grandote y cuando vayan a hacer, me toca predicar, 3 preguntas. ¿De qué voy a hablar? Segundo, ¿por qué quiero hablar de ese tema? ¿La iglesia lo necesita o es porque yo quiero lucirme con ese tema? Tercero, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo quiero? ¿Qué deseo que impacte en la vida de la iglesia? Las respuestas son estas. Estas 3 preguntas dependerá el éxito pedagógico de la enseñanza bíblica. Bien, así que vamos a plantear ahora, siguiendo con este tema, cómo se define una idea, ¿verdad? ¿Qué es una idea? Bueno, el término idea entró al castellano a partir de la palabra griega eido, que significa ver. Qué interesante, miren, una idea viene derivada del castellano, de una palabra castellana que viene del griego eido, que significa ver. En consecuencia, diríamos que una idea es conocer algo. Vean lo interesante que es esto, ¿verdad? Cuando hablamos de una idea principal en nuestro sermón, en palabras homiléticas o en palabras de la materia que estamos teniendo, es ¿qué quiero darle a conocer a la iglesia? ¿Ah? Por eso, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué idea? ¿Qué conocimiento? ¿Qué concepto? ¿Ah? Y a veces una idea nos permite ver lo que anteriormente nos resultaba oscuro. ¿Mm? Porque una idea, como vemos en el concepto, significa mirar, significa ver. Entonces, cuando alguien nos da una idea, ¿verdad? Es como cuando en la vida común alguien nos da una explicación y nos da una nueva visión, ¿verdad? Nos dice, no, mira, me parece que tu idea puede ser planteada de esta manera. Y entonces decimos, o mi idea que yo quiero es de esta. Ahora sé lo que me querías decir. Che, yo no tenía ni idea de lo que me estabas planteando. No tenía ni la más pálida idea de qué me estabas diciendo. Pero ahora que ya me platicas bien tu idea, ¿verdad? Me la has dicho con otras palabras. Ahora sí veo con claridad lo que quieres decir. Ve, miran la relación, hermanos. ¿Pueden ver la conexión entonces? Por eso es importante que cuando la iglesia se siente y escuche la palabra, diga, mira vos, yo no había visto que esta historia de la pesca milagrosa tuviese que ver con el seguimiento. Yo pensé que era pescar peces, ¿viste? Porque hablaba de redes, de barcas, de mar, etcétera. Pero interesante, che. Ahora entiendo por qué al final los chicos. Perdón, perdón. Ahora entiendo por qué al final Pedro, Jacob y Juan, yo le digo los chicos, los primeros discípulos, Los gurises, ¿eh? los gurises. La gurizada. Bueno, perdón, hermano. Pibes, ahora entiendo por qué los pibes que dejaron las redes, cuando llegaron a tierra, dice, dejando las redes, dejándolo todo, lo siguieron. Entonces, es eso, ¿viste? Tu idea le cambia el panorama al texto y lo hace más claro. Entonces, entre más clara sea tu idea de qué es lo que quieres que la gente vea con claridad, hermanos, es mucho más lindo y va a ser mucho más productivo, insisto, pedagógicamente hablando, que la iglesia reciba la enseñanza. Entonces, yo tengo muy pegada esa palabra entonces, apenas me di cuenta, no sé cuándo, que yo repito mucho la palabra entonces. Perdón, perdón, perdón. Esas muletillas que a veces uno tiene. A través de las ideas, le damos sentido a las partes de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí en la cabeza lo que queremos decir, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Pero a ver, platícame, decime, ¿cómo entendés esto? Y mira, de verdad, lo tengo aquí, pero no sé cómo decírtelo. No sé cómo expresártelo. Tengo la idea en la cabeza, pero mira, ahí le damos mil vueltas y entonces llega uno y dice, lo que vos querés decir es esto. Sí, es eso. Ya está, mira, era tan sencillo. No le des tantas vueltas. Porque a veces las ideas parten de nuestra experiencia, de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros sabemos, etcétera.
Por lo tanto, las ideas a veces se esconden en el fondo de nuestra mente como fantasmas difíciles de contener. Están allí dándonos vueltas, dándonos vueltas, dándonos vueltas. A mí me pasa un montón de veces cuando me toca predicar y resulta que a veces me surge una idea en la noche, previos, a veces depende de los lugares, circunstancias, etcétera. Y me sale así, ¿viste? Es como yo estoy repasando el texto, lo estoy revisando, lo estoy releyendo, lo estoy viendo por todos lados. Al texto hablo con él, le platico, le pregunto, le cuestiono, le hago todo y entonces ahí sale una idea y digo, ah, mira vos. Mm, ¿Y ahora cómo lo acomodo en mi sermón? A veces luchamos con ellas para expresarlas, ¿no? Bueno, lo tengo aquí en la... Y me ha pasado, miren, me ha pasado que yo hago un desarrollo maravilloso mi humilde opinión, un desarrollo maravilloso de esa idea que acabo de entender en mi mente en la noche. Y cuando la voy a predicar, no la pulo tanto como me sale en mi mente, ¿viste? En mi mente. Pero es muy interesante, queridos alumnos, que vayamos desarrollando esta habilidad de ir expresando nuestras ideas de manera correcta que tenemos en nuestra mente, de manera que alguien pueda decir, que alguien evite decir, sé lo que quiero decir, pero no puedo decirlo con palabras. ¿No? Eh, Hay que trabajarlo, se puede, quédense muy tranquilos, no es que sea imposible, pero hay que ir acomodando nuestras ideas. Ujú. Por lo tanto, a menos que las ideas se expresen en palabras, no podremos entenderlas, evaluarlas ni comunicarlas. Podemos tener muy buenas ideas en la mente, podemos elucubrar de manera maravillosa sobre el texto y dialogar con él. El texto es hermoso. Bueno, iba a hacer un comentario, pero me iba a ir por las ramas. Este, lo que quiero decir que el texto es tan cautivante, ¿verdad? Que te despierta tantas ideas. Pero que debes tener cuidado de como la metáfora de Miller nos dijo, no la demos de un solo bocado, nos vamos a indigestar, ¿verdad? Hay que seccionarla. Pero esas ideas tienen que hablarse, tienen que practicar, proceso comunicativo, tienen que llegar a nuestro receptor a través de un mensaje, y el mensaje es la palabra. No podemos otro medio. El predicador no tiene otro medio más que la palabra. Por más que use PowerPoint, por más que use, no sé, qué recurso didáctico, pero tiene que hablar. Entonces, cuando expresamos esa idea con nuestras palabras, podemos entonces entender. Sus oyentes pueden decir, ya sé, ok, ya entendí lo que me quisiste decir. ¿No? Ya entendí por qué el seguimiento es importante a la luz de la experiencia de estos tres hombres, ¿no es cierto? Y que ahora me desafían a mí decir qué estoy en mi vida cristiana, qué estoy dejando yo por seguir a Jesús. ¿No? Ahí lo estamos confrontando a la iglesia. Podemos evaluar nuestras ideas. No, yo creo que esta idea no corresponde. Me parece que si yo planteo esta idea en esta parte de mi sermón, me voy a ir por las ramas y ahí sí voy a hacer una ensalada y no voy a saber cómo regresar al punto principal. Y finalmente, si uno no tiene la idea bien definida, nos va a costar trabajo comunicarla. ¿No? Titubearemos, nos sentiremos perdidos, nos sentiremos confundidos y bueno, estar al frente, hermanos, depende de la personalidad de cada uno, pero es imponente estar al frente, ¿verdad? Y más si todo está en silencio y más si todos te están mirando y vos empezás a transpirar porque ya se te fue la idea que querías decir. Ahí, hermano del alma, transpiras como testigo falso, ¿verdad? Decimos acá en Misiones. Bueno, vamos a ver si podemos trabajar rapidito. Voy a poner dos ejemplos. Ayúdenme de manera muy rápida. No necesitamos siempre decir lo correcto, porque uno a veces no siempre tiene la respuesta correcta. Así que por favor, siéntanse súper libres de contestar. Voy a ponerles dos textos bíblicos, ¿verdad? Dos textos bíblicos. Y ustedes me van a decir rápidamente cuál creen que sea la idea principal. ¿No? Digamos que vamos a estar en la primera pregunta.
¿Mm? Y entonces resulta que a mí me toca predicar. Y recuerden, tengo tres preguntas que hacerme. ¿De qué voy a predicar? ¿O de qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de eso? ¿Y qué quiero lograr con lo que voy a decir? ¿Ok? Y resulta que estando leyendo la Biblia, me aparece este hermoso salmo, ¿verdad? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Salmo 107, los salmos más chiquititos que hay, ¿verdad? De los más cortitos que hay. ¿Quién se anima a contestar la pregunta? ¿Cuál creen ustedes que sea la idea principal de este pasaje en su conjunto? Recuerde, sermón expositivo. Estamos tomando una porción más o menos extensa de una idea, ¿verdad? Que aparece de un solo salmo. ¿No? No estoy tomando un versículo, ¿verdad? Es todo un pasaje. Eso es sermón expositivo. Ahora, leyendo este, hermanos, rápidamente, así sin que me expliquen, hagan como una formulación de enunciado y plantéenme cuál creen ustedes que sea o sería la idea principal que yo podría sacar de este pasaje. Fidelidad de Dios para siempre, pastor. Muy bien, gracias. Fidelidad de Dios para siempre. ¿Alguien más? Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Perfecto, muy ¿Cuál bueno. sería de qué voy a hablar? El otro, ¿por qué voy a hablar de este No, tema? no, 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 no. Esas preguntas todavía no. Contestemos la primera. Es que, Listo. que usted me dijo estuvo re bien. Alabanza a Dios. ¿Ah? ¿Alguien Engrandecimiento más? a Dios, ¿Cómo? engrandecimiento a Dios, engrandecer a Dios. Engrandecimiento a Dios. Muy bien. ¿De dónde está? Alabar a Dios, ¿Cómo? alabar a Dios. Alabar a Dios. Muy bien. Muy bien. Su misericordia. Sobre su misericordia. Buenísimo. Vean ustedes que la mayoría de las opiniones que estamos teniendo surgen del mismo texto, ¿verdad? ¿Alguien habló de alabanza? Pues aquí está alabado. ¿Alguien habló de engrandecer a Dios? Pues está aquí porque engrandecido. ¿Alguien habló de misericordia? Porque bueno, está aquí la palabra misericordia y alguien habló sobre la fidelidad de Dios, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ahora, déjenme plantearle lo siguiente. ¿De qué está hablando el salmista? Y si nosotros leemos atentamente el texto, es más, ténganlo si quieren en su Biblia para que lo puedan ver, para que yo no esté regresando la diapositiva, ¿verdad? Realmente no es de la alabanza, porque el concepto alabanza es tan extenso y tan impreciso que realmente la intención o la idea que tenía el autor no era desarrollar el sentido de lo que era la alabanza, aunque hable de alabanza, pero no tiene ninguna intención de explicar a través de ese salmo lo que es la alabanza, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo el texto. El salmista no nos dice todo sobre la alabanza, insisto, porque al parecer, desde mi humilde opinión, no está hablando sobre eso. Tampoco sobre la alabanza a Dios, que eso es mucho más extenso, que evidentemente en cuatro líneas, ¿verdad? Es difícil explicar lo que significa, importa la alabanza a Dios. Fíjense entonces cómo estas ideas, si no las tenemos claras, nos van a llevar a forzar este pasaje a explicar algo que el texto no nos está diciendo, ¿verdad? Como idea principal. Aunque son lindas ideas. Claro que sí, no, no estoy diciendo que sean malas ideas, no estoy diciendo que es incorrecto hablar sobre la alabanza a Dios, lo que estoy diciendo es que este pasaje que hemos usado para predicar no nos habla sobre eso, ¿verdad? El tema necesitamos afinarlo más para no irnos a cuestiones imprecisas. Entonces, ¿cuál creo yo que podría ser el tema principal de ese texto? La pregunta, ¿por qué todos deben alabar al Señor? Esa es la idea que tiene el salmista, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Qué razones nos impulsan a nosotros a alabar a Dios? Fíjense entonces que nuestro sermón no va a estar en definir lo que es alabanza ni alabanza a Dios, sino nuestro sermón va a consistir en descifrar cuáles son las razones que nos llevan a alabar a Dios. Por favor, díganme si no estoy siendo claro, lo puedo repetir, ¿no? Por favor. Entonces, ¿hacia dónde tengo que dirigir mi mensaje? Vuelvo a repetir, no sobre explicar qué significa alabar a Dios, sino más bien el texto me lleva a interpretar cuáles son las razones por las que tengo que alabar a Dios. Entonces, voy a concentrarme en explicar a la iglesia, ¿verdad? Que hay dos elementos que me llevan a decirlo. Primero, el Señor debe recibir nuestras alabanzas porque su amor es firme. Ese es el tema que yo voy a desarrollar. ¿Por qué tengo que alabar a Dios? Esa es la idea principal. Y entonces cuando yo empiezo a explicar mi sermón, digo, primero, queridos hermanos, del mismo texto dice que debemos alabar a Dios porque su amor es firme, porque su amor es fiel, porque su amor es eterno, ¿verdad? Y la segunda razón que sale del mismo texto es porque su fidelidad es para siempre. Vean entonces, queridos hermanos, que cuando la congregación salga del culto y diga, bueno, ¿de qué trató la predicación? Bueno, nos explicaron por qué nosotros tenemos que alabar al Señor. Ajá, ¿y por qué? Pues porque dice que su amor es eterno y porque su fidelidad es para siempre. Ya esos conceptos instalados en la mente del oyente ya van a traer de suyo propio su propio crecimiento, su propio desarrollo. Y el Espíritu Santo seguramente trabaja en la mente y en el corazón de las personas cuando la palabra es sembrada. Vuelvo acá solo para reafirmar lo que dije, ¿verdad? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que todos alabar al Señor? Primero porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Su amor es fiel. Y ahí tenemos que explicar qué significa ese amor, qué significa esa misericordia, ¿no? Y la segunda razón, porque Dios es fiel, siempre, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar sobre la fidelidad. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? ¿Por qué Dios es fiel? ¿Para qué Dios es fiel? Y nos vamos a estar manejando en esta misma idea, ¿verdad? Que entonces sí, vamos a lograr que el Salmo 117 le dé sentido a nuestros oyentes. Bien, ¿vieron que no es tan difícil? No es tan difícil, solamente es cuestión de ir de pasito afinándolo, ¿no es cierto? Y entonces, entre más clara tengamos la idea, mucho más fluida va a ser la manera de presentar el ser. No nos va a complicar porque nace de forma natural, ¿verdad? Nace de forma natural. Bueno, hay otro ejemplo que se los voy a dejar de tarea, ¿verdad? Porque, a ver, el horario se me fue. Este, qué bueno que mi esposa no está en la clase, pues me va a decir, es que vos hablas un montón. Bien, este les voy a dejar de tarea. Ujú. No, no lo vamos a platicar, a comentar en la clase. Tampoco es para que me manden en el WhatsApp, ¿no? Solamente ustedes hagan eso, hagan esa reflexión. Igual yo lo voy a explicar en la siguiente clase que tengamos, ¿ok? Lo voy a leer para que ustedes sepan el pasaje. Dice Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sé que este es un gran desafío, pero bueno, siempre cuando uno enfrenta grandes desafíos, uno lo puede lograr mejor. ¿Ok? Lo dejo de tarea y permítame aprovechar hasta el último minuto que tenemos de clase hoy. ¿Ok? Bueno, me voy a pasar allá. Y quiero terminar con esta cita de Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le llamaron porque, bueno, es un referente obligado, Spurgeon, ¿verdad? En términos homiléticos. Dice, confieso que me siento muchas veces, hora tras hora, pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y esto es la parte principal de mi estudio. No siempre es tan fácil. Imagínense a alguien tan experimentado como Spurgeon decir eso. Bueno, también los que sabemos lo que eso significa, damos fe de que es así. Sigo leyendo. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones, ¿verdad? Y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido. Y dice, no, bueno, esto no, la verdad que no, creo que no, así que bueno, lo hago a un lado. Continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas, hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado, hasta que finalmente llegue esa idea que Dios de alguna manera planta. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes. Si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo. Naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. Así es que, en la experiencia de este gran predicador, ir desarrollando, ir escribiendo, ir haciendo que esto funcione, ¿verdad? Nos da la experiencia, nos da la experiencia de cómo te, te ayuda el hecho de considerar tu idea. Y bueno, hermanos, por eso vuelvo a repetir, es maravilloso. eh, Requiere cierta habilidad, pero esa solamente se aprende con la práctica y con clases como estas, creo yo, o cursos como estos en cualquier lado que usted tome. Ahora, usted me dirá, bueno, sí, pastor, está re lindo todo esto y cómo, deme algún ejemplo de cómo puedo tener ideas, de dónde puedo sacar esas ideas, ¿verdad? Tampoco crean que el Señor viene en la noche y en sueños te va a revelar. No soy muy dado a creer eso, ¿verdad? Quien lo crea, mis respetos, pero creo que uno hay que trabajar, ¿verdad? Diligentemente para encontrar la idea correcta. Les voy a dar algunos consejitos para tener en cuenta que les van a ayudar a producir estas ideas, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿Cómo podemos lograr que esas ideas lleguen a nosotros? Consejitos muy prácticos. Primero, reflexione siempre sobre las necesidades espirituales de sus oyentes, no tanto de usted, sino de sus oyentes. ¿Qué significa esto? Pues debemos advertir al predicador Nobel acerca del peligro de sermones particulares. Nosotros no podemos hacer ningún sermón dirigido a una familia, a una persona, porque querramos desquitarnos. Pero cuando el predicador siente que la mayoría de la iglesia adolece de algún defecto o necesita una exhortación especial, hágala sin temor. Ya le expliqué al principio, tiene que hacer con paciencia, con reverencia y con profundo amor y ternura, pero hágala, pensando en su alta responsabilidad como siervo o sierva de Dios. Usted concurre a en un grupo de personas que finalmente conoce, ¿no? Como pastor o como miembro de la iglesia. Y sabe de lo que todos de alguna u otra manera necesitamos.
Entonces el hecho de sentarnos los sábados y pedirle a Dios en oración, Señor, déjame ver qué necesita nuestra iglesia, qué palabra tuya nos está haciendo falta hoy, en este momento, en este tiempo, etcétera, ¿verdad? Y entonces de ahí surgen las ideas. Si encuentran una iglesia, por ejemplo, hoy, la congregación donde pastoreo, estamos pasando por muchas crisis todos. Hay muchas familias que están en crisis de enfermedad, de problemas familiares, de problemas personales, de desafíos personales. Y entonces, bueno, a mí me toca predicar este sábado, ¿verdad? Entonces, contestando a mi primera pregunta, ¿de qué voy a hablar? Sé de qué voy a hablar. Sé que necesito traer una palabra de aliento y de consuelo a una iglesia que últimas semanas y días estamos siendo golpeados por muchas pruebas de maneras distintas, ¿verdad? No voy a poder ponerme a predicar sobre el diezmo, por ejemplo, ¿no? Que es muy buen tema y es bíblico y lo que ustedes gusten y manden, pero ya el hecho de yo reconocer cómo está la congregación donde estoy, ya me da una idea, ¿verdad? Entonces sé hacia dónde voy a ir. Sé por qué quiero hablar del tema que quiero hablar y sé lo que quiero lograr en ellos. Quiero que cada uno sepa que Dios nos hace pasar por nuestros desiertos, pero que Él va a estar allí y nos va a cuidar. Entonces ya sé, yo tengo ya la idea. ¿De dónde salió? Pues viendo de las necesidades de mi iglesia, ¿verdad? De mi iglesia. Entonces, el próximo sábado que llegue usted a su congregación, siéntese, haga oración en reverencia y mire a su alrededor, mira a sus hermanos, mira al pastor, mira a los líderes y guiado por el Espíritu Santo, no por su carnalidad. Tenga cuidado con eso, pero guiado por el Espíritu Santo, pídele al Señor que le dé la confianza y la seguridad de saber que lo que usted va a hablar es eh, este, una bendición para la iglesia. ¿Mm? Entonces, es un consejito que les doy. Segundo consejo. Perdón. Este me encanta, estas frases que tiene. Charles Spurgeon decía, considerad bien qué pecados se encuentran en mayor número en la iglesia y la congregación. Ved si son la vanidad humana, la codicia, la falta de amor fraternal, la calumnia u otros defectos semejantes. Tomad en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes y buscad un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. Bueno, cuando hay algo que identifiquemos que nuestra iglesia adolezca de alguna actitud contraria a los valores del reino, debemos saber que el Señor revelará a nuestros corazones esta necesidad y tenemos que buscar un bálsamo, una respuesta para responder a las necesidades de la congregación, ¿verdad? De la congregación. Buscad un bálsamo para que pueda cicatrizar sus heridas. No un látigo, no un cuchillo para hacer más grande la herida, no para convertirnos en jueces ni en nada en lo absoluto, sino un bálsamo, una reflexión que no haga que la iglesia nos tenga miedo, ¿verdad? Pues yo escuchaba a muchos hermanos, oh, no, cuando el pastor predicaba, todos nos callábamos porque, oye, él hablaba muy fuerte y era muy serio y entonces todos teníamos miedo de lo que él nos iba a decir. Creo que no, esa es mi humilde opinión, ¿verdad? Creo que no necesitamos eso, pero sí necesitamos hombres y mujeres serios en la palabra que puedan ayudar a la iglesia a cicatrizar las heridas, ¿verdad? A resolver eso que no está bien. Y otra experiencia de otro homileta que yo me formé mucho con él, hay un libro en la plataforma que es de Samuel Vila, es clásico y hay que leerlo, ¿verdad? Es muy práctico, es muy buen homileta, ¿verdad, Samuel Vila? Yo desde jovencito lo leí, fue mi primera guianza en esto. Él dice algo, dice, que vuestra palabra desde el púlpito sea adecuada a su necesidad, es decir, a la iglesia, la necesidad de la iglesia, que es bálsamo para las heridas, pero sin empeñaros vosotros en rascar la llaga,
para que penetre más la medicina. Confía de esa tarea al Espíritu Santo. A veces uno le da a la iglesia y le da y le dice, le baja palo y todo, ¿viste? Eso no nos corresponde a nosotros, eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence de todo pecado. ¿No? No nosotros, no el predicador, no la predicadora. Nosotros tenemos que señalar el punto. Tenemos que decirle a la iglesia, iglesia, abramos nuestros ojos, arrepintámonos, volvámonos al Señor. Estamos haciendo mal. No es están haciendo mal, ¿no? No es decir ustedes son los que están haciendo mal. Estamos haciendo mal. No estamos haciendo lo correcto. Volvámonos al Señor. Les invito en el nombre de Jesucristo que nos quebrantemos, que reconozcamos ante el señorío de Cristo que las acciones que hemos estado cometiendo como iglesia en esto, en aquello, en lo otro, no han agradado al Padre. Busque un bálsamo para cicatrizar las heridas, pero no rasque la llaga como si nosotros quisiéramos ser los vengadores, ¿no? O los verdugos de la iglesia. He escuchado a muchos sermones y muchos hermanos que toman ese papel, ¿viste? Como de juez, de jurado, de verdugo, las tres cosas juntas. Es acciones del Espíritu Santo. Sola y exclusivamente el Santo Espíritu de Dios es quien hace la conversión de pecado, ¿verdad? Solo Él. Así que nosotros nos corresponde, como dijo Spurgeon, preséntenla, ¿verdad? Presenten esto. Pero, como dijo Samuel Vila, nosotros somos quienes hacemos el bálsamo, ¿verdad? No, no se trata de que nosotros podamos ahora poder identificar el tema de creer que por más gritos y por más retos o regaños que le demos a la iglesia va a entender. Eso no nos corresponde a nosotros. Esa es la acción de la palabra por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando usted quiera abordar, salga una idea, plásmela en su corazón. Si es para consuelo, consuele. Si es para exhortar, exhorte. Si es para confrontar, confronte. Pero hasta el punto en donde usted diga, Señor, aquí llega mi labor, mi responsabilidad. Lo demás, Señor, te pertenece a ti. ¿Verdad? Te pertenece. Entonces ya, Dios sabe lo que hace, hermanos. Dios sabe lo que hace. Tal vez uno diga, pero yo ya prediqué y la iglesia sigue igual. Bueno, deja un poco. Dios tiene sus tiempos. No creas que Dios está cruzado de brazos y está espantado. Dios diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Que no puedo hacer cambiar a esta gente? No, no, no. Jamás. Jamás Dios está cruzado de brazos, ¿verdad? Él está trabajando. Finalmente somos su iglesia, ¿no? Somos su pueblo. Así es que finalmente Él está trabajando. Bueno, sirva esta reflexión para que nadie desarrolle ningún tipo de predicación que tienda, ¿no es cierto?, a lastimar, a herir, a, a sacar sus problemas o sus frustraciones para la iglesia. Sirva esto para que esto no suceda, porque creo que no es lo correcto. ¿Mm? Bueno, segunda consejito que les doy, lean la Biblia, lean la Biblia. Es que es ahí, hermano. Mire, si ustedes son de los que me dicen, pero pastor, yo no tengo tiempo, me cuesta un trabajo, yo voy a trabajo aquí, allá, todo el tiempo y miren, no me da tiempo ni de leer la Biblia. Bueno, entonces ya estamos en el horno. No, no, ahí sí sería muy complicado, ¿verdad? Pero leer la palabra, como lo apenas hemos hecho un ejercicio, prometo en la próxima clase de espiritualidad cristiana voy a voy a plantear otro versículo para respirar. Pues es así, hermanos, es buscando algún devocional, algún versículo, algo. La Biblia nos da muchas ideas, ¿verdad? El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo la suya escasa dieta. No se puede, porque entonces vamos a hablar de nuestra carnalidad. Un predicador que no habla de la Biblia, que no sabe de la Biblia, pues va a hablar del mismo. ¿Ya? Va a hablar del mismo. En última instancia va a hablar de la esposa o de los hijos o del vecino, de qué sé yo. ¿Mm? Creo que si nosotros nos alimentamos de Dios, pues vamos a hablar de Dios, ¿no?
No se trata que en la prédica larguemos como 1000 versículos, como para que la gente diga, ah, mira, este sí sabe de la Biblia. No, pero vieron que cuando uno se llena de la palabra hay muchas lindas ideas, ¿verdad? Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores excesivamente ocupados. La lectura devocional diaria, personal o en familia, proporcionará al predicador temas y le hará descubrir filones de riqueza espiritual en lugares insospechados. Anote cuidadosamente las ideas que surjan en tales momentos. Tómese un tiempo, por favor, para leer la palabra. Entonces, cuando usted vaya leyendo la Biblia, el Espíritu de Dios le va a ir tocando. Hay veces que usted va a leer la Biblia, va a ser muy lindo, pero no sentir algo. Pero habrá un momento cuando usted diga, a ver, para, a ver, ¿qué dice acá? Y lo empezás a reflexionar, cerras los ojos, echas atrás el sillón, el asiento, y lo pensás, lo reflexionás, y te vas llenando de eso y dices, wow, qué lindo. Esto me quisiera compartir con la iglesia, ¿verdad? Esto quisiera compartir con la iglesia. Entonces, vean qué lindo es poder encontrar ideas a través de las lecturas de la Biblia. Tercero, consejito, lean otros sermones, hermanos, de otros predicadores, ¿verdad? No significa que uno sea querer ser particular o decir, ah, yo encontré esto porque es una revelación personal. No, eso es mentira, hermanos, eso es mentira. Todos aprendemos de todos, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. Así que hay muy lindos sermones que usted puede escuchar de personas, grandes predicadores con teologías muy correctas, me parece, más allá de que sean de nuestra confesión o no, podemos desechar aquellas cosas que no, pero puede hacerlo. Fíjese que yo me formé en mi juventud escuchando a un predicador que creo que ya falleció, pero me impactó mucho, ¿no? Me impactó demasiado su profundidad teológica, su cómo maneja la hermenéutica en sermones expositivos, maravilloso, pero que puede usted encontrar en internet, ¿verdad? Si le interesa y le gusta ese estilo, bueno, ese es el que le puedo recomendar, ¿no? No le puedo recomendar a los telepredicadores hoy que hay en día porque tengo muchas diferencias con los telepredicadores de hoy. Pero si alguien quiere, está bien. Yo no le voy a obligar a nada. Se llama Charles Stanley. Charles Stanley, en su programa que era Enfoque. eh, los libros son maravillosos de él. Es un pastor que creo que ya falleció, si no mal recuerdo. Eh, y yo todos los domingos, porque bueno, él predicaba los domingos, ¿no es cierto? Así que yo todos los domingos sintonizaba el sermón que él daba. Me cautivó su serenidad, su apasionamiento, su tranquilidad, cosa que no logro yo tener. No he podido tener esa tranquilidad. Eh, bueno, aquí nuestro hermano Edwin nos recomienda otro. Yo no lo he escuchado, pero si él lo recomienda, Paul Waswer, espero haber pronunciado bien. Bueno, está en el chat. Eh, bueno, busque, ¿verdad? Busque otros predicadores. El predicador debe tener tiempo para leer sermones de buenos predicadores, no solo en el momento en que necesita algo con urgencia para preparar su mensaje, sino también para alimentar su propia alma. Nosotros también queremos alimentarnos nosotros mismos. Eh, y hay una frase de Spurgeon maravillosa que dice, cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con buen éxito, ¿verdad? Hablando de las bombas esas que largan el agua para llevarla arriba. Profundizad los escritos de alguno de los maestros de la predicación. Sondead a fondo sus trabajos y pronto os encontraréis volando como un ave y mentalmente activos y fecundos. Hermanos, es muy importante. Yo sigo a otros biblistas porque yo manejo el área de Biblia en el seminario y yo aprendo, ¿verdad? Hay cosas que digo, no, creo que esto tiene que ir por acá, esa ya es mi opinión por la formación que tengo dentro de la iglesia, pero uno tiene que aprender, ¿verdad?
Entonces a uno se le prende el foco, decimos. Y dices, wow, qué lindo. Bueno, voy a hacer esta idea, la voy a apropiar, la voy a transformar y entonces quiero compartirla con la iglesia. Ojo, hermanos, no se trata de que usted beba el sermón de tal predicador, de tal persona, y usted lo repita como tal, sin mediar ninguna análisis o pasarlo por el colador. No, eso no lo haga. Uno de los grandes problemas que tenemos los predicadores es querer imitar a otras personas, ¿verdad? Y queremos predicar como tal persona y hablamos como tal predicador y mencionamos las palabras como él. No, 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 olvídese. Al final de la cursada voy a dar una clase sobre eso para evitar. Cada uno es cada uno, hermanos. Nadie tiene que predicar como el pastor Abraham, se los pido porque además no funcionaría. Así que es muy importante buscar otros errores. Un último consejo, muchas veces en las conversaciones con personas inconversas, con miembros débiles de la iglesia, siempre nos hacen sentir una necesidad espiritual que puede ser muy común a las personas, ¿no? Entonces, visitar a la iglesia, charlar con las personas, ayuda mucho, ¿verdad? Ayuda para sacar ideas, decir, mira, sí, yo platiqué con tal hermano y está pasando por esta situación y me enteré que también el otro hermano y el otro, bueno, voy a preparar un sermón que permita cubrir esa necesidad, suplir esa necesidad. ¿Va? Es muy interesante charlar con las personas. El predicador tiene que charlar, tiene que escuchar. Escuche, escuche, escuche y mil veces escuche. Y finalmente, pues hay que ver el mundo que nos observa, que nos rodea, ¿no? Hay un montón de ideas, ¿no? De lo que pasa en el mundo. Es necesario estar atento a lo que está pasando alrededor de nosotros. Los sermones surgidos de tales observaciones prácticas sean verdaderos sermones, llevando un plan y un mensaje espiritual y no una larga y detallada exposición del incidente. O sea, si nosotros, por ejemplo, hoy me impactó mucho el asesinato a sangre fría de un peluquero ahí en Buenos Aires, Merlo, creo es el partido por envidia, ¿verdad? Entre dos peluqueros, uno mata al otro por envidia porque el otro era más simpático y tenía más gente, le dejaban más propina. Eso me impactó. En algún momento quiero elaborar cómo la envidia, ¿viste? Lleva a tales cosas. Ya me surgió una idea de ahí, porque fue por envidia. Lo mató porque el otro era más simpático, ¿verdad? Y entonces ya tengo una idea ahí reservadita que en algún momento voy a desarrollar con un texto sagrado. Con el texto sagrado voy a compartir una predicación sobre los efectos que la envidia produce en un corazón que no ha sido rendido a Cristo. Vean entonces cómo mirar un poco de lo que sucede a nuestro alrededor nos da las ideas correctas y ya solamente hay que buscar el texto sagrado, ¿no? Y bueno, el último, ahora sí creo que es el último, pida a Dios en oración, ¿verdad? Este autor, Harrington Evan, decía, pedir a Dios la elección. Siempre hay que orar a Dios, decirle, Dios, ayúdame, ¿verdad? Lutero decía, haber bien orado es más de la mitad estudiado. Y este otro autor, Gurnall, decía, cuánto tiempo pueden los ministros sentarse hojeando sus libros y desvanándose los sesos hasta que Dios venga a darles auxilio y entonces se pone el sermón a su alcance como servido en bandeja? Si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. Si alguno tiene necesidad especial de apoyarse en Dios, es el ministro del Evangelio. Tenemos que buscar a Dios en oración para lograr encontrar las mejores ideas. ¿Ok? Muy bien. Esto lo voy a dejar para la siguiente clase, que es el repaso, y ahí vamos a recuperar nuevamente este concepto. Perdón que ahora metí el acelerador un poco a fondo, hermanos. Lo dejo allí para que ustedes tengan para qué meditar, qué reflexionar. Y en la próxima clase vamos a plantear algunas preguntas. Vamos a regresar otra vez, vamos a dar unos minutitos para reflexionar y seguimos adelante. ¿Ok? Perdón, hermanos, tengo que cortar ahora la clase. Ay, ay, ay. Perdón, hermanos, yo quería terminar esto al menos para que ya quede una idea. El material va a estar en la plataforma, lo pueden leer, pueden volver a ver la clase, ¿verdad? Este, pero me va a ayudar para
seguir avanzando en lo siguiente que tengo en el sílabo. Bueno, si ustedes no se ofenden y me siguen queriendo como yo los quiero, vamos a dejar la clase aquí. Cualquier duda que tengan, cualquier reflexión que puedan haber tenido sobre esto, en la próxima clase lo retomamos, comparten sus experiencias y me digan, pastor, yo así tengo mis ideas. Va a ser muy bueno. ¿Puede ser? Me bancan en eso? Gente hermosa, Dios les bendiga. La paz del Señor esté en sus corazones. Abrazotes para todos. Chao. Ah, pues. Nos vemos, hermano. Nos vemos, pastor.